Entonces, primero que todo, recordemos que todo esto lo estamos montando en las redes, en YouTube, ahí nos pueden seguir también en Instagram, en Facebook, y de pronto, muy rápidamente vamos a estar con una página especial donde vamos a probablemente a tener un blog también y podamos ir ampliando un poquito estos conocimientos que ya pues nos lo están pidiendo, y yo creo que es el momento en que participemos de todo esto, ¿sí? La vez pasada habíamos dejado un pensamiento semillas, que es la palabra red, y obviamente yo sé que a todo el mundo se le ocurre lo primero, la red típica de unos limoncitos envueltos por ahí en un supermercado, una mallita, como una mallita, eso es un entretejido, un urdimbre que permite que se formen, digamos que, nodos donde convergen ciertos puntos y que de alguna manera están generando la posibilidad de que a través de esas redes nosotros soportemos adecuadamente algo o alguien. Antes de meternos un poco más allá, si recordamos con anterioridad habíamos visto una cosa muy importante, y es que habíamos dicho que en nuestra evaluación encontrábamos tres tipos de redes, y esas tres redes eran la red de colágeno, la red vascular y la red nerviosa. Y haciendo referencia a la red vascular, de colágeno, perdón, mencionábamos que esto tenía que ver con el pasado, pero también con la estructura misma, ¿sí? Con el andamiaje, digámoslo. Y si tiene que ver con el pasado, tenía que ver con un neurotransmisor que se llama la acetilcolina, y también con un cerebro que hemos llamado el cerebro reptil. Y ahí podríamos decir muchas cosas que tuvieran relación con todo esto que tiene que ver con la red vascular. La red vascular entonces haría relación con qué tiempo. ¿No? presente. Con el presente, claro. Con el presente, con lo relacional, con una neurotransmisor que es la dopamina. ¿Ah? ¿El polo tierra no es? No, el polo tierra Ese es el andamiaje, sí. en la estructura. Y entonces aquí presente lo relacional, la dopamina dentro de esos neurotransmisores, y la red nerviosa pues obviamente tendría que ver con el futuro, con la capacidad de proyectarnos y con la serotonina como moléculas, ¿no? Estamos viendo apenas en qué consistirían esas tres grandes redes que nosotros tenemos cada uno de nuestros cuerpos, y que de alguna manera estamos siempre teniéndonos que relacionar con esas redes. Si entendemos el manejo de las redes, vamos a entender que aquí prácticamente nos jugamos la vida. ¿Por qué? Porque si falla la estructura de colágeno, significa que muy probablemente nos quedamos anclados en el pasado. Es decir, probablemente no evolucionamos de una manera adecuada, y entonces si nos quedamos en el pasado es probable que la estructura se venga abajo. ¿Y cómo se manifiesta una estructura que se viene abajo desde el punto de vista físico? Problemas articulares, artritis, posiblemente musculares también, de pronto más como de esta parte articular, y entonces puede tener muchísimas variaciones esa red de colágeno que tiene que ver, insisto, con la estructura, pero también por qué se derrumba la estructura. ¿Por qué se derrumbará la estructura? ¿Qué más cosas habrá que derrumben una estructura? los cimientos. Sí. ¿Por qué se derrumban esos cimientos?
Porque no Claro, hay porque no firmeza. son bases Tiene sólidas, no solidez. son bases firmes, y entonces posiblemente nos estábamos basando en creencias que no son las más adecuadas. Es decir, cuando el sistema de creencias está alterado simple y llanamente porque le dimos información que no era la correcta y además nos la creímos, entonces construimos bajo una simiente, bajo una base que no era lo suficientemente sólida, y pues lo de esperarse es que se va a ir abajo ese andamiaje, y si se va abajo, entonces tendemos a meternos, por supuesto, en este neurotransmisor que tiene que ver con la acetilcolina, que si no se maneja de manera adecuada nos puede llevar a depresiones profundas, a un sentido o a una visión, digámoslo así, oscura de las cosas, que no nos permite ver con claridad lo que viene ahora o en el futuro. Es decir, nos quedamos aquí metidos, ¿sí? Anclados. Ejemplos de cómo quedarse uno en el pasado: culpas que no manejamos de manera adecuada, que pensamos que habíamos sobrellevado, superado, y resulta que cuando nos fuimos a esculcar un poquito más, parece que todavía estaban ahí latentes. Entonces uno tiene dos opciones: o se echa a llorar y se es víctima, y entonces dice, aquí me quedé y por Dios yo no voy a ser capaz de salir de esta y o al contrario, identifico esa, despierto mi capacidad de resiliencia que hay en mí, y simplemente antes por eso decido emerger y surjo a un nuevo orden. Si surjo a un nuevo orden, entonces estoy mejorando esa estructura y estoy corrigiendo las bases y el andamiaje, y eso significa que estoy recuperando una lección muy importante que se llama ¿qué? Seguridad e identidad. Esto ya parece como pinta, ¿sí? Seguridad e identidad. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. Bueno, si descubrimos seguridad, sí, Alejo, una culpa que no haya superado o que se da cuenta que todavía no fue resuelta, que es decir, se puede hacerse la víctima o salir de ahí. Cuando se hace la víctima, puede ser que eso desperte una enfermedad que es el Alzheimer, que se dice que hay personas que generan esa enfermedad para no acordarse de nada, olvidarse de todo. es una posibilidad. Sí. Además, porque hace referencia al cerebro reptil, donde lo pusimos aquí, al cerebro reptil, y ese cerebro reptil hace que entonces tampoco identifiquemos lo que sigue, es decir, nos quedamos en lo que ya habíamos trascendido, en lo que ya habíamos evolucionado, y pues no tiene sentido quedarse en el pasado, más que simplemente aprovechar el pasado como una experiencia para proyectarnos ahí sí a nuestro presente y futuro. Pero si nos quedamos aquí, nos perdemos esto de contactar con la seguridad y la identidad, y esa seguridad e identidad pues no la vamos a rescatar. ¿Cómo se manifiesta la seguridad y la identidad desde el punto de vista orgánico? Uno, a ver, cuando yo estoy seguro, estoy firme y me balanceo firmemente, y en mi postura yo voy erguido, no estoy así. ¿Sí? Acuérdense lo que hablábamos, no estoy así, sino que estoy erguido. Además me levanto y miro con suficiente seguridad. Normalmente quien no tiene seguridad siempre está mirando hacia abajo o siempre se avergüenza de alguien. Pero ¿cuál es tu plan? No, pues mi plan en este momento es que yo creo que sería importante pensar en modificar algunas cosas, pues porque todavía no he podido superar, ¿sí? Y se queda en esa actitud. Y cuando nos quedamos en actitud, pues nos estamos perdiendo la posibilidad de pasar a manejar la red vascular. Manejar la red vascular es aprender a relacionarnos de manera adecuada. Pero yo no me puedo relacionar de manera adecuada con alguien si no estoy en buena relación conmigo mismo primero que todo. Es decir, me tengo que reconocer, y por eso ese reconocimiento en ese presente tiene que ver con lo que ya ustedes conocen aquí, que es una glandulita muy importante que se llama el timo, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. El timo es la glándula del autorreconocimiento, y si yo no me relaciono bien conmigo mismo, afecto el timo, y como esa es la glándula del autorreconocimiento, genero enfermedades autoinmunes.
Es decir, yo me ataco porque no me reconozco, no me acepto. Y eso hace que tampoco pueda liberar dopamina, y si no puedo liberar dopamina, en términos bien sencillos, no puedo amar. Y no puedo amar al otro, pero tampoco me puedo amar a mí mismo. Eso es una cosa muy compleja, porque cuando se llega a este punto, entonces significa que estoy empezando a contemplar la posibilidad del fracaso. Y para un optimista esa posibilidad no existe. Para alguien que realmente está tejiendo redes, esa posibilidad no existe. Para el interior de este organismo que genera redes y que hay comunicación permanente entre las redes, si se pierde esta capacidad de amar, entonces, ¿qué es lo contrario al amor? El miedo. El miedo y emociones derivadas del miedo, como el odio, el resentimiento, la amargura, la soledad, el desequilibrio, en fin, todas esas cosas. Si empiezan a ocurrir todo este tipo de cosas, nosotros empezamos a perder la capacidad de estar en el tiempo presente, insisto, y eso hace que no entendamos este tiempo como un regalo, como un presente. Y entonces, si yo no me puedo relacionar, no puedo crear estructuras exitosas. Si esta redcita que ya hemos visto tantas veces permite que todos estos puntos estén anclados y que haya un nodo que los consolida o que los une, y a su vez este nodo y este otro nodo y este otro nodo cuando se proyecta y todo esto, entonces ¿qué ocurre? Que cada vez tenemos más puntos de apoyo. A mayor cantidad de puntos de apoyo, evidentemente menor posibilidad de caernos, o de que si caemos nos levantamos o nos ayudan a levantarnos. Y entonces ahí es donde vienen esas estructuras dentro de la red que tienen que partir de cosas absolutamente creativas. Es decir, antes de que estas redes se pudieran relacionar, digamos que hubo un sueño de un soñador soñando, ¿sí? Y ese sueño permitió que se vislumbrara la posibilidad de crear estructuras, insisto, exitosas. ¿Qué es una estructura exitosa? ¿Qué es una red exitosa? Aquella que tiene una cosa que se llama coherencia, pero además algo que tiene una cosa que se llama la compretensión. Es decir, que hay un justo equilibrio entre la tensión y la distensión. Si no lo hubiera, entonces la tensión exagerada revienta la cuerda. Si se revienta en la estructura colágena, pues obviamente las articulaciones van a fallar, y los músculos y tendones y todo eso va a fallar, aunque músculos y tendones pueden asociarse también aquí. Si se rompe en la red vascular, pues va a ocurrir una cosa todavía mucho más compleja, y es que esa red se va a desafinar, digámoslo de esa manera, y entonces puede haber una arteriosclerosis, puede haber unos depósitos de placas en las arterias, puede haber una hipertensión, puede haber un accidente vascular o cardiovascular, en fin, todas esas cosas. Si esa red se rompe en la estructura nerviosa, entonces simplemente nos vamos a perder la posibilidad de proyectarnos, e insisto, de comunicar lo más sutil que el ser humano tiene dentro de su proceso evolutivo, que es la transmisión de la capacidad de pensar y de proyectarse, insisto, en el contacto con los otros o lo otro, ¿sí? Esto hace entonces que, de acuerdo al punto donde la red empiece a alterarse, ese factor de compretensión se vaya perdiendo. Vamos hasta ahí. Eso es muy importante, porque si lo llevamos al plano interior, cada una de estas cosas que estamos mencionando aquí, cada una de estas tres redes, aparentemente va por aparte, pero están todas completamente conectadas. Es decir, nuestro pasado está conectado con nuestro presente y nuestro futuro. Si tú quieres conocer cómo va a ser tu cuerpo en el futuro, observa cómo es hoy, ¿sí? Pero si tú te quedaste observando el pasado, este cuerpo de hoy es el retrato de eso que se quedó en el pasado, ¿ya?
Si en cambio vivimos en este eterno presente, esto significa que esto es completamente dinámico y cambiante. Por eso aquí tal vez van a empezar a entender por qué tantas veces hemos dicho que la red vascular es el sparring de las emociones. O sea, es como el entrenador para los golpes. Ustedes han visto que el boxeador siempre pelea con alguien que está recibiendo los golpes y él está ensayando todos sus golpes, ¿sí? Pero alguien los recibe. Y ese alguien normalmente lo que hace es mantenerlo en competencia para poder que afine su instrumento y después cuando llegue el combate pues tenga la posibilidad de dar golpes certeros. Pero, si ese sparring de las emociones empieza a recibir y no descansa, pues el sparring también se va afectando hasta que llega un momento en que en un golpecito de esos, sin menos lo noquearon, ¿sí? Lo que ocurre con las arterias, ellas empiezan a aguantar un golpecito y esta emoción tan dura y esta otra cosa y esta pena tan horrible y aquella despedida que me hicieron y cuando me echaron y cuando terminé mi relación y cuando tal, y esto sigue golpeando y sigue golpeando y sigue golpeando, entonces esto se empieza a inflamar. Si ustedes lo empiezan a hacer así, solamente se dieran en la mano ahora y hacen esto y lo hacen 2, 3 minutos, se empieza a poner como coloradito. Pero si lo siguen una hora, ya se empieza a inflamar un poquito. Y si de aquí a mañana están en las mismas, esto ya está mucho más inflamado y a lo mejor amoratado, ¿sí? Es decir, ya empezó a hacer hematomas. Si eso está pasando, llega un punto en que la resistencia no es suficiente como para aguantar tantos golpes. Entonces, ¿qué significa? Hay que drenar. Si no drenamos, esa red va a explotar en algún momento. Y va a explotar físicamente o mentalmente o emocionalmente o como sea, pero va a explotar. Entonces tenemos que manifestar y drenar todas esas emociones. Entonces decíamos, esto empieza como un sueño y es muy importante, pero en esos sueños, vemos aquí, para poder construir redes, que es a donde los quiero ir llevando, en esos sueños uno tiene la posibilidad de encontrar que generalmente cuando se inicia o se emprende un sueño, tenían estructuras de muy atrás que se quedaron ancladas. Esas estructuras tenían que ver con los aprendizajes previos, y esos aprendizajes previos se llaman como paradigmas. ¿Les suena? Estos paradigmas son modelos que tomamos, buenos o malos, de acuerdo a lo que nos inculcaron, y generalmente cuando nos quedamos en los paradigmas, pues simplemente no nos atrevemos, o antes de empezar a construir verdaderas redes, nos preocupamos, ocuparse, ¿sí? Y si nos preocupamos, generalmente nos vamos a estar tan ocupados que simplemente no hay tiempo para crear nuevas vías o nuevos caminos o nuevas maneras de enfrentar aquello que vivimos en un momento determinado. Si esa emoción tóxica se quedó ahí, en la preocupación, esto nos ocupa de tal forma que no nos permite generar estrategias de supervivencia para poder salir adelante y de nuevo rediseñar o reinventar un futuro o simplemente un presente. Es decir, nos perdemos en este proceso la posibilidad de ir haciendo una cosa fundamental. Pero este aprendizaje y esta preocupación implican que, digamos que tome un rol fundamental la figura del aprendiz. ¿Se acuerdan dentro de los arquetipos quién era un eterno aprendiz? ¿Ah? El sabio, ¿sí? Y dentro de esos aprendices, que recordemos eran el huérfano, el inocente, el buscador, el amante, el guerrero, el bienhechor, el constructor, el destructor, el gobernante, el mago, el sabio y el bufón. Todos estos están ahí porque son procesos por los que vamos pasando a través de nuestra vida. Es decir, en algún momento somos huérfanos
en otro momento somos inocentes. Pero es posible que en el proceso evolutivo lleguemos a ser verdaderos sabios, por lo menos en un área específica de nuestra vida. Y cuando se llegaba a ser sabio, dijimos, el sabio lo es porque se da cuenta que siempre es un eterno aprendiz. O sea, siempre está dispuesto a asumir nuevas lecciones. Es decir, que si vivimos el drama desde la sabiduría, entonces ya ese drama deja de serlo y empieza a ser un aprendizaje mayor. Y entonces la enfermedad ya no hay que combatirla, sino que hay que aprender de la enfermedad. Porque si asumimos la actitud del aprendiz, esa enfermedad dice, listo, este es un buen alumno, ya no me necesita, me vuelvo. Alejo, o sea que en ese aprendiz, cuando yo decido no ser víctima, ya me convierto en un aprendiz, cojo esas enseñanzas y ya voy como un sabio que vuelvo y aprendo. El sabio se da cuenta que primero ignora que ignoraba, después se da cuenta, sabe que ignora, después sabe que sabe, y después tiene que llegar a la conclusión de que es importante ignorar lo que sabe para poder vaciar el contenido otra vez y de nuevo llenar con más información. Entonces es un camino de no terminar, y eso es lo que hace que la vida sea fantástica y que las 1001 noches valgan la pena, y que todos los días haya una razón para levantarse y una razón para empezar otra vez, pero además porque la vida se convierte en eso, en un cuentecito muy delicioso, en un cuentecito, ojo, en el que yo soy el dueño del guión. Es decir, yo decido cómo sigue la novela en este caso, yo decido cómo sigue la película. Allá estoy viendo en una pantalla una información, pero yo puedo modificarla. Y puedo decidir que el protagonista de la información viva un drama total o haga una transmutación, y a través del drama vaya haciendo el proceso de transformación, de irse hasta lo más profundo, hasta el hueco más profundo, aprender la lección después de haber comido lo que sabemos, para volver a empezar a hacer el proceso de transmutación, es decir, volver a hacer el proceso de ascenso, pero ya con un aprendizaje hecho. Entonces, cuando eso se hace, cuando estás ascendiendo con el aprendizaje, ya empieza a tener mucho más sentido y ya no hay tanto drama. Ya nos damos cuenta de que la vida en realidad no tiene por qué ser un drama. La seguimos viviendo como un drama porque nos creímos esto de los paradigmas. Y entonces, si pasa esto, igual esta respuesta. Si me ocurrió este fracaso, igual, según paradigmas, seguiré fracasando. Soy un fracasado. ¿Sí? A veces nos rebelamos, y nos rebelamos con fuerza y decimos, yo soy rebelde porque el mundo me hizo. ¿Sí? ¿Sí? Y por supuesto que nos quedamos ahí en la mitad. Imagínense esa rebeldía, ¿quién cambia con eso? Ah, yo soy rebelde. ¿Sí? No, esa rebeldía implica casi que un desafío profundo a las estructuras que ya tenemos como paradigmas para poder empezar a crear cosas distintas. Y entonces aquí el aprendiz se da cuenta que cada situación se convierte en una oportunidad. Esta oportunidad, vista desde el punto de vista físico, es precisamente eso, la capacidad de diálogo que tienen todas esas células para contarse chismes, ¿sí? Entonces imagínense ustedes, un hígado, una célula del hígado diciéndole a una célula del corazón, no, imagínate que yo vivo con una amargura terrible, porque esa es la célula hablando, ¿no? Yo vivo con una amargura terrible, querida, yo pues te digo francamente, yo creo que la vida no está hecha para mí. Entonces, como esa celulita, la madera alimentaba el fuego, entonces ¿qué recibe el corazón? Sí, una amargura tremenda. ¿Y cuál era la emoción que tenía que alimentar el corazón? La alegría. O que florecer mejor en el corazón, la alegría. Pero si no está recibiendo esa información, pues no le pedimos al corazón que pueda producir alegría. Y entonces ese corazón se entristece. ¿Y cómo se manifiesta? Una arritmia, una hipotensión, alguna alteración del sistema cardiovascular. ¿Me explico? ¿Sí? Pero igual, eso no termina ahí, y el problema es esa estructura que ya vimos.
que esa es una estructura de responsabilidad, porque ya hemos dicho, si se cae este paránsito tiende a tumbar toda la estructura. Entonces no se quedó en que simplemente había una amargurita por ahí que no nutre el corazón, no, es que ahora el corazón tampoco va a nutrir la tierra, o sea, el fuego no va a nutrir la tierra con las cenizas que quemó, ¿sí? No va a nutrir la tierra. Entonces, ¿qué viene? El manejo de lo que hacen el vaso y el páncreas, las obsesiones. Y esa emoción que empieza a repetirse y a repetirse, y ese pensamiento que no me puedo quitar de la cabeza, Cristina, yo siempre estoy pensando en ti, no te me quitas de mi cabeza, Cristina, 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 y ahí se quedó dando vueltas y patinando. Pero sigue el proceso, entonces el páncreas, el vaso, exacto, pueden producirse una diabetes, algún tipo de alteraciones como esas, pero el vaso y el páncreas a su vez nutrían el pulmón, ¿sí? Y si ese pulmón no está bien, pues entonces va a manifestarse como la fiesta. ¿Y cómo combatir esos pensamientos obsesivos? Eso, allá vamos ahí, porque hasta aquí vamos haciendo un diagnóstico. O sea, sí, esto nos lo estamos encontrando, muy bacano y todo, pero ¿qué? ¿Nos vamos a quedar ahí? No, de ninguna manera. Eso puede ser relacionado de pronto con la misma obsesión, podemos decirlo así, de querer eliminar el síntoma. Pues como que el síntoma se vuelve el mismo síntoma. Si se elimina el síntoma sin hacer el aprendizaje, ¿la condena cuál es? Volver a repetir, no, y como querer eliminarlo, entonces es la obsesión de, es como cuando uno dice, me quiero dormir, y Claro, es cierto, es como una vaina. Ese es el primer bloqueo. Pero entonces, si yo no supero eso, pues tengo que repetirlo, es que es elemental. Si yo no he aprendido la lección, lo lógico es que siga repitiendo la lección. Y entonces, ¿por qué será que todos los fracasados salen a tomar tinto juntos? Pues porque se identifican entre ellos, ¿sí o no? Sí. No. Entonces, es que a mí me pasó, a mí también. Vení, tomémonos un tinto primero. Después tomémonos el otro, ¿sí o no? Y esa es la disculpa simplemente porque le estamos huyendo a una realidad y no estamos haciendo el proceso de aprendizaje. Entonces hay que aprender. Si no aprendemos, tenemos que volver a repetir, pero para aprender hay que asumir, insisto, la actitud del aprendiz, que no siempre es fácil, porque el primer obstáculo al aprendiz se llama ego. ¿Sí? No, yo puedo tener que aprender que voy donde un psicólogo o donde un psiquiatra, eso es para los locos. ¿Cómo así? Donde el médico, ¿para qué? Es que ellos creen que la aprenden todas. Yo a una vez sí. Entonces, ¿qué pasa? Y además es argentino, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por supuesto, insisto, hay que asumir esa actitud del aprendiz que ve, insisto, la oportunidad, pero si ve la oportunidad, aquí hay una cosa muy linda, porque después de que surge la oportunidad, viene una visión ampliada. Es decir, hasta aquí yo estaba mirando como los caballitos aquellos con el, ¿cómo se llama eso? Bueno, el tapaojos, yo no sé cómo se llamará eso, pero entonces estaba mirando así. Y de un momento a otro, cuando asumo la actitud del aprendiz y cuando me doy cuenta que había oportunidades, ¡wow! Y hay una capacidad de sorpresa y empiezo a ver mucho más precisamente porque asumí esa actitud de la sorpresa. Y el de la sorpresa, cuando se sorprende, se ilumina, llega inspira luz. Profundo, llega luz y activa todo ese circuito que ya ustedes conocen con la epífisis. Pero ¿qué se descubre ahí ya cuando se empieza a encontrar que hay esa oportunidad? Que no estamos solos, que es el momento de trabajar en equipo, ¿sí? Y cuando se trabaja en equipo, debería, por lo menos en teoría, haber más eficacia y eficiencia. Y digo en teoría porque si el equipo es equipo, funciona así, pero si el equipo es una serie de desafíos de egos, entonces le pasa lo que al Nacional. Bueno, lo que al Medellín este fin de semana. Todos son unas glorias maravillosas, pero cada uno no juegan como equipo. Entonces, si son islitas, lo mismo pasa en el cuerpo. La célula del hígado no se comunica con la del corazón, esa no se comunica con la del vaso, esa no se comunica con el pulmón, esa con el riñón, y así sucesivamente, y por supuesto alteramos toda esa ley de nutrición energética que ya conocemos. O al contrario,
si alguien asume la posición de dominancia, es que yo soy el que manda aquí, pero además es el que manda aquí de una manera dictatorial, no fue porque lo hubieran elegido sus compañeros, porque las jerarquías no son malas, son importantes para mantener el orden, siempre y cuando esas jerarquías hayan sido elegidas, ¿cómo diríamos?, democráticamente, para no meterle mucha política, porque si no queda lo otro y dice, exprópiese, ¿sí? Es más o menos eso. Y cuando eso lo dice, entonces dice, yo soy el que tomo decisión, no me importa qué piensen. El verdadero gobernante, ¿se acuerdan?, consultaba a su pueblo para poder generar una decisión. El verdadero gobernante en el cuerpo permite que haya un diálogo entre los diferentes órganos y sistemas para que se conserve una armonía, entre otras cosas una armonía que nos conviene a todos, porque todos vamos en una sola dirección, que implica, digamos, apuntalar esfuerzos y no desperdiciarlos. Por eso insisto, cuando surge el equipo, y aquí empiezo a responder un poquito tu pregunta, Santi, cuando surge el equipo, yo tengo la posibilidad de apoyarme en esas estructuras que me van a ayudar a formar una cosa aún mucho más sólida, ¿sí? Es decir, yo tengo la posibilidad de cargar el santo de la procesión entre varios y no me aplasto yo solito cargándolo. Y si eso pasa, entonces ocurre que cuando ya hay un equipo que se forma y cuando vamos, insisto, en una misma dirección, cuando hay un norte, cuando hay un propósito, cuando hay una sintropía, cuando hay una visión teleológica de las cosas, es decir, cuando todo tiene un fin determinado, ¿qué ocurre acá? Que si encuentra esa dirección, ese equipo va a jugar inspirado, ¿o no? No pongamos pues al Medellín, pongamos al Barça ayer, por ejemplo, ¿sí? Entonces el Barça estaba inspirado y ganó como ganó, ¿sí? ¿Pero por qué ganó? Porque juegan como un equipo y todo el mundo sabe, este pico allí ya casi que exactamente, ya casi que nos conocemos las jugadas de cada uno y hemos llegado a tener tal compenetración que yo sé en qué momento va a picar aquel por la punta derecha, este por la punta izquierda y yo voy a repartir juego, ¿sí? Eso mismo ocurre en el cuerpo. Si yo tengo esta claridad y me inspiro, acuérdense que la inspiración viene de estar en el espíritu, o el espíritu está en mí, yo soy ese espíritu soy yo, ¿se acuerdan del mantra? Entonces cuando estamos en el espíritu, cuando cada uno de nosotros se reconoce como hijo de la perfección, y no porque haya nacido en Argentina, insisto, sino porque se reconoce como obra perfecta de quien lo creó, de quien dio origen, entonces no hay lugar a ninguna duda de que realmente podemos jugar en equipo, pero, insisto, conservando una jerarquía. Y esa jerarquía significa, yo reconozco que hay un guía. Imagínense ustedes una orquesta sinfónica o filarmónica tocando una melodía determinada. No porque el director está allá al frente es el más importante. ¿Qué haría el director de la filarmónica sin ese primer violín? ¿O qué haría el director de la filarmónica sin los que interpretan los instrumentos de vientos o de percusión o de cuerdas? Nada, puede saber mucho, pero la batuta sola no suena, ¿o sí? Bueno, suena cuando hace y ya, punto. Pues, pero la melodía esa no es muy bonita, ¿o sí? Entonces, recurre a un juego en equipo y reconoce que como es la cabeza en ese momento, es el director, su responsabilidad consiste en que cada instrumento suene bien en el momento preciso, en el ritmo adecuado, en las pausas adecuadas, y de esa manera al unísono todos sonamos de manera armónica, o sea, ya no hay ruido, y ese ruido traducido en el cuerpo son las emociones. El director de orquesta, que ya vendrá la discusión, ¿será el corazón o será el cerebro? Ahí les dejo esa inquietud, pero ese director de orquesta dice, hey, organicémonos, listo. Y si es reconocido como la jerarquía, pues entonces todos los órganos dicen, sí, claro, vale. ¿Cuál es la instrucción adecuada? ¿Sí? ¿Y cuál será entonces ese director de orquesta? Y no debe de la mano el corazón y el cerebro. Pues para unas personas puede ser el corazón, para otras puede ser el cerebro.
Entonces el corazón, para unas personas el corazón y el cerebro, Porque hay unas personas que son más emotivas que más otras. emotivas que otras. El corazón y el Para mí cerebro. sería- Para ser bien equilibrados, para otros puede ser el cerebro, ¿cierto? No, yo soy más cabeza que corazón. Los otros dicen, yo sí soy mucho más corazón que cabeza. ¿Sí o no? Pero cuando dialogan corazón y cabeza, Gana el corazón. entonces ellos entienden que lo que mueve esos pensamientos es lo que se está generando en tu corazón. Por lo tanto, que ese corazón armónico, ese corazón que proyecta emociones derivadas del amor, va a hacer que los pensamientos y las ideas normalmente vayan en un sentido de productividad, pero no productividad para el beneficio individual, sino para el beneficio colectivo. Y entonces ahí sí todos escuchamos una voz de mando. Si eso no ocurre, eso en cristiano se llama cáncer desde el punto de vista de salud. Y se llama cáncer, ¿por qué? Porque cada uno eligió seguir su propio camino sin escuchar No se lo otro. comunica. Y entonces se vuelve un absoluto caos. No hay quien lleve la batuta. ¿Y qué es un cáncer? Es un caos total. Es un caos total. Nos perdimos en ese proceso. Leo, cuando aparece que ese sexto sentido, uno va a la fila y le hace caso porque ya hay una armonía en el cerebro y el corazón. La intuición, Sin duda. entonces, sin Esa duda hay que intuición hacerle parte caso. de que tu corazón se comunique con tu mente. Eso. No de otra manera. Si tu corazón se comunica con la mente, entonces ya hay una intuición que te permite, entre otras cosas, tomar decisiones, pero no cualquier tipo de decisión, sino una decisión sabia, una decisión acertada que va, insisto, en un propósito colectivo mucho más allá del bien individual. Y eso suele ser muy importante. Pero eso lo Supongamos. logra con las meditaciones, porque entonces Claro, esa es una manera de conectar. Desde las meditaciones es una manera de conectarse desde el corazón hasta el cerebro. ¿Sí? Hagan una pausa allí e introduzcan ese pensamiento. El corazón atesora la mente. Y piensen en el significado de eso durante 30 segundos. Bien, si identificamos que el corazón atesora la mente, sabemos que cualquier pensamiento contrario a pensamientos de amor va, se diría, a desatesorar la mente, ¿o qué? ¿Cómo se diría eso? Bueno, es decir, no va a nutrir la mente, va en contravía, va desconectándose, y entonces corazón y razón la tampoco desarmoniza. están. Y entonces si corazón y razón no hablan el mismo lenguaje, ¿qué ocurre? ¿Cómo se llama eso? Incoherencia, claro. Incoherencia. Si hay incoherencia, entonces eso se traduce en el nivel mental, en que los pensamientos están completamente desorganizados. No tengo una hilación, no, estoy recibiendo un bombardeo de información que no logro coordinar. Pero si esa incoherencia está a nivel del corazón, ¿qué ocurrirá? Claro. Entonces se pierde lo que se llama la variabilidad cardíaca, que es una manera de medir cómo el corazón está, digamos que alineado, ¿sí? Pero vayamos un poquito más allá. ¿Qué le pasa a la humanidad cuando no hay una conexión entre mente y corazón? Lo que nos está ocurriendo. Entonces, lo primero, una polarización extrema, donde cada uno quiere tener la razón y definitivamente llevarse su punto. Y punto, no hay una cosa intermedia que permita que se una, y entonces eso suele ser catastrófico, porque unos actúan de una manera, unos quieren ser la Madre Teresa de Calcuta, pero los otros quieren ser el tirano de los fuegos pirotécnicos allá con sus bombas nucleares, ¿no? Y obviamente no resulta una pelea muy igual, digamos así, muy pareja. Entonces empiezan a ocurrir cosas como esas. Insisto, se reconoce la jerarquía, pero esa jerarquía a su vez hace que se trabaje, si se está manejando de manera adecuada, en un sentido en el que la cultura de la abundancia sea un hecho. Es decir, todo debería generar utilidades, ¿sí? Si no es así, si no hay esa cultura de la abundancia,
entonces, pobrecito yo. ¿Sí? Y pobrecito yo significa que la mejor manera de ayudar a los pobres es no ser uno de ellos. ¿Sí? Y cuando yo estoy hablando de pobreza no me estoy refiriendo únicamente a lo económico, me estoy hablando en todos los factores. Hay alguien que puede tener mucha riqueza pero es infinitamente pobre de espíritu, pobre en sus relaciones personales, pobre en su capacidad de comunicarse, pobre en su capacidad de manifestar alegría, de contagiar, de inspirar, de generar todo ese tipo de movimientos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no trabajamos en la cultura de la abundancia, pues necesariamente vamos a conocer como su otra polaridad, pues la pobreza. Y esta pobreza en términos físicos, ¿cómo se podría traducir? O sea, no me refiero a bienes materiales, sino en el cuerpo físico, ¿cómo podría traducirse esa pobreza? Una anemia. Por ejemplo, una anemia es un signo de pobreza. ¿Qué más? ¿Qué más? Este es un signo de pobreza, me gusta ese ejemplo. Es un signo de pobreza y la anemia es ¿qué? Falta de glóbulos rojos. De glóbulos rojos, de hierro que está en los glóbulos rojos, ¿sí o no? ¿Y por dónde transcurren los glóbulos rojos? ¿Por dónde marchan los glóbulos rojos? Por el sistema vascular. Entonces esta pobreza de la anemia significa, eso, es del presente, es del presente. ¿Y cómo sería una pobreza en el pasado? Por ejemplo, Una osteoporosis. una osteoporosis. Vean, qué maravilla. Es una osteoporosis. Claro, hay pobreza en la absorción del calcio, pero ¿por qué se fue al hueso y no a la venita o a la arteria? ¿O por qué no se fue a la red nerviosa? Porque nos quedamos allá, en ese puntito, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cada manifestación de pobreza en el cuerpo, además, es una lección por aprender y es un simbolismo muy importante. Si yo hablo de que hay una atrofia en la mucosa del estómago, es decir, la mucosa del estómago, en vez de ser unas vellosidades maravillosas que están recibiendo el alimento, que lo contactan con el ácido clorhídrico, que lo contactan con las células parietales para que se empiece a producir el metabolismo, eso es una pobreza ¿de qué tipo? ¿A qué pertenece ese tercer centro del estómago? ¿Ah? ¿Sí será? Las emociones. No, el presente es el corazón. El presente es el El corazón. cuarto, pues. Ese es el cuarto. Y entonces el tercero, ¿qué será? Manuela, ¿qué te dice el pastel ahí? Sistema nervioso. Sistema nervioso. Pudiera ser en parte el sistema nervioso porque no se estimula, digamos, los nerviositos para que se produzca el ácido clorhídrico, para que las... Pero más allá de eso, digamos que en el intríngulis podría tocar eso. Pero más allá de eso, esto es un apego. ¿Sí? ¿Qué es el apego? Y está en relación con quién? Con el cuarto centro. Acuérdense que el tercero y cuarto centro se comunican, es decir, una atrofia en las vellosidades aquí de la mucosa del estómago está en relación con algún factor relacional, posiblemente no elaborado de manera adecuada, que se manifiesta aquí en los apegos, en lo que yo supuestamente dejé atrás, pero aún no lo he dejado. Mi empresa que fracasó, la novia que tuve y que me abandonó, el hogar que tuve que, mi país que tuve que abandonar, ¿sí? Todas esas cosas. Ustedes, ¿por qué creen que hay tanto síndrome de desnutrición en toda esta pobre gente que está llegando acá? No es simplemente porque no hay alimentos. Ustedes ven que hay algunos todavía gorditos allá, ¿sí? Pero es otra cosa, es que los apegos ya son un signo de carencia, de pobreza, que no les permite, así yo me lo trague, absorber el alimento. Es decir, metabolizarlo y generar nutrientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese es otro tipo de pobreza. ¿Y cómo será una pobreza que se manifieste como un hipotiroidismo? Un hipotiroidismo puede ser una pobreza o no. Claro, ¿cómo? ¿Por qué? Es una pobreza de comunicación, de verbalizar, de manifestar, de expresar, de drenar. Entonces esto también es un signo de pobreza.
¿sí? En ese sentido. Entonces, insisto, cultivar la cultura, valga la redundancia de la abundancia, y es muy importante también pensar que cuando ya hay esa cultura de la abundancia, la vida se vive como una aventura, ¿sí? ¿Cómo es una aventura normalmente? Ustedes le dicen a un niño, vamos a hacer una aventura mañana. ¿Qué pasa a partir de este momento? No, ya no dejan de Primero, ustedes no durmieron. Hay expectativa. Él por supuesto no durmió, pero está con la expectativa, está perdido, ustedes están bregando a pegar porque ya habré dicho yo que la vida es una aventura, ¿sí? Entonces, ¿qué más hace el niño? A ver, tratemos de Empiezan a dar pistas, a especular, eso. a mirar. Entonces, ¿cómo qué preguntan? A ver. A crear. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde ¿Y dónde va a quiénes ser? vamos? ¿Y quiénes vamos? ¿Y ¿Cómo qué vamos a vamos? hacer? ¿Y dónde? ¿Y qué? Allá hay lago, allá hay, sí, árboles. ¿Cuánto Vamos a falta hacer. para que nos ¿Cuánto vamos? falta? Si yo adelanto el reloj llegamos más temprano. ¿Sí? Eso es la visión del niño, porque es una visión completamente así, cortoplacista, pero que logra maravillarse, y el niño está ya, que sea la aventura ya. Sí, pero cuando la vida no se vive como una aventura, sino como lo contrario. ¿Qué es lo contrario a una aventura? Una rutina. Una rutina. Que Entonces, se ¿qué pasa? vive desde la alegría y no desde el Qué miedo. maravilla Porque levantarse un lunes. Eso es trabajar, ¿cierto? Y llegaban al trabajo y por supuesto, si el primer pensamiento, qué jartera lunes trabajar, ¿cómo va a ser el resto del día? Obviamente. Pero además de eso, ese posiblemente vaya a ser el alimento final al terminar el día. Y entonces el pensamiento final va a ser, uy, este día siquiera ya pasó. Y va a seguir. Y la noche que llega. Y faltan más días. Así es. Entonces la vida se convierte en eso y deja de ser una aventura. Pero ¿cuál es la palabrita clave de una aventura? La sorpresa. En otras palabras, vivir con el niño interior. Es decir, volver a rescatar esa posibilidad de, insisto, sorprendernos, de que la vida sea amable. que la aventura agradable, se mide tal. sin miedos, o sea, se Claro, ve desde claro. la alegría y no desde los... En la aventura, más que no haya miedo, bien. Más que no haya miedos, es que se asume la posibilidad de tomar riesgos. Cuando se pierde la posibilidad de tomar riesgos, se pierde la pasión. ¿Sí? En cualquier tipo de cosas, mírenlo. Pónganlo en una relación interpersonal. A ver, uno era adolescente, ¿sí? Y le gustó esa chica. Y esa chica, de vez en cuando le da una miradita como... ¿sí? Y entonces, ¿qué sigue de ahí? Eso se puede quedar ahí. De pronto ahí me dicen que no, yo mejor no me arriesgo. ¿Sí? Y nunca pasó nada. Pero si ese chico adolescente y me estaba acordando yo cuando tenía como 12 años, entonces mi primera novia, que duró exactamente 30 segundos, cuando tomé la mano y me dije, ¿qué son esos arranques? Terminamos. No, en serio, es un noviazgo con récord, ya están los récords, en los Guinness Records. Y me terminó. Pero ¿qué pasa? Que por lo menos me atreví. Y en esa época uno no decía, no, eso no era como ahora, pues no, sino me daba mucha risa porque me aceptas. Sí, y era la manera de acercarse, pero tomé un riesgo, eso era de valentía o no. Sin embargo, imagínense ustedes, en ese momento, ¿qué está ocurriendo? Supongamos, este sí es un pelado actual, de la era moderna, del ya, y le gustó esa pelada. Entonces, ¿qué piensa? ¿Qué dice? ¿Qué se repite a sí mismo? La voy a conquistar. Uy, yo me tengo que chupar esa vieja. ¿Sí o no? Esa es la expresión. Me tengo que chupar esa vieja, ¿sí o qué? Entonces, si se va a chupar esa vieja, empiezan a ocurrir una serie de cambios fisiológicos. ¿Por qué? Porque ya visualizó, perdonen, esto suena feíto, pero es para que nos entendamos. Ya visualizó que la chupó. ¿Sí? Mejor dicho, para ponerlo en términos mucho más elegantes y sobrios, siendo un pequeño burgués, podría besar a la querida dama, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente ya eso es otro lenguaje. Entonces, en ese momento, ¿qué empieza a ocurrir en su fisiología corporal?
O sea, ¿qué signos aparecen? Más enérgico, podría ser. Está más enérgico. Uy, sí, yo le tengo que caer a esa pelada, ¿sí o no? ¿Y qué más? Ansioso. Eso, empieza esa ansiedad que se manifiesta como. Claro, el La corazón vanidad. ¡Ey, yo no tengo que chupar esa vieja! Pues, no, escucha, ya, vámonos. La vanidad se entra al gimnasio. Claro, listo, se entró al gimnasio, se puso los cuadritos, se disfrazó de cuadritos aquí, toda la cosa, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, Arriesgarse ya arriesgarse a ya, caer. pero ya la tiene en la mira, ya la tiene en la mira y está haciendo una muestra cantidad de más. cambios fisiológicos. Primero, eso le dio alguna vasito En en el la boca que le estómago. toma. Puede ser de esta época o de aquella, pero la emoción es la misma. Las manos. El vasito en la boca del estómago, puede haber unas manos sudorosas o aún temblorosas y hasta a lo mejor la voz la empiece a temblar un poquito. Dice, Marce, vos sí, ese tipo de cosas y hacen muchas imprudencias porque nos volvemos absolutamente torpes en ese momento, Sí, claro. porque ya aquí hay un factor de enamoramiento en ese momento, enamoramiento, sí, y eso ocurre que cambia toda la fisiología, pero en ese momento hay una cosa mucho más poderosa, hay una fuerza mucho más grandota que me mueve a dar el paso y finalmente yo le caigo a esa pelada. Seguridad. No. Así ¿Cómo se llama no, eso? riesgo. Riesgo. La pasión. Y eso, pasión. ¿Y esa pasión cómo se llama en términos moleculares? Dopamina. Dopamina. Entonces se secretó un torrente de dopamina a nivel del sistema nervioso central que le permitió dar el paso y decir, hey, sí, y bueno, ya no conoce la respuesta, pero se atrevió a tomar un riesgo y eso mismo, si lo ve afianzado, le genera otra vez seguridad. Es decir, logró volverse a conectar con su pasado, pero en este presente, y consolida su pasado, y a lo mejor le cambia el significado a un pasado, porque en este presente está viviendo una cosa que ya sí le dio resultados. Entonces se da cuenta que no porque hubiera fracasado anteriormente tenía que fracasar el resto de su vida. Entonces ahí se afianza y dice, wow, es que yo soy un galán, parce, yo soy un galán, ¿sí o no? Y ese galán se coge confianza, pero si no modula su confianza, ¿qué viene ya con ese galán? Que le enseña que no todo es, pues, que no es así de creerse la de. No, se relaja, ¿Y eso cómo se traduce? Se relaja, seguro. Uy, ya me dio resultado con esta pelada. Y ve a aquella como está. Y aquella otra. Y entonces empieza eso del compañismo. ¿Sí? Ya hay un descontrol porque se desbordó. Y entonces cree que a todas se las va a quebrar con el mismo carretazo hasta que ¡pum! Una le da un cachetazo, ¿cómo se llama eso? Una cachetada, una bofetada. Y entiende que la cosa no era tan así, tan fácil. Entonces vuelve y pide, calibra. Y esto es un proceso continuo de estar calibrando. ¿Sí? Acción versus reacción. Aquí es bueno accionar o reaccionar. Frecuentemente los mejores frutos se dan porque hubo una acción en lugar de una reacción. Es decir, hubo una cosa meditada, pensada, analizada antes de dar un paso. La reacción no, la reacción es inmediata, casi que instintiva, casi que toca el cerebro reptil y no está en ese cerebro del presente. Entonces, si la vida es una aventura, es muy importante entender que para que la vida sea una aventura, volvamos al ejemplo del niño, tiene que haber alguien que le ayude a llevar a cabo esa aventura. ¿Y ese alguien cómo se llama? Seguridad. ¿Se llama un líder? No. El papá es el líder, o el tío que lo invitó es un líder, o el amiguito que lo invitó es un líder. Y ese líder tiene que tener muchísimas características, pero ante todo, por supuesto, seguridad, confianza, capacidad de proyectar al otro, capacidad de convicción hacia los otros, y el líder entonces asume su rol y dice, un momentico, yo tengo estas características, yo por supuesto tengo una disciplina determinada y esa disciplina me lleva a que yo empiece a repetir rutinas hasta que me consiga o hasta que tome la confianza suficiente. Eso en el cuerpo también se traduce como yo aprendí de aquella enfermedad, entonces no tengo necesidad de repetirlo. Pero si no he aprendido, entonces pierdo esa capacidad del líder, no me conecto conmigo mismo, pero mucho menos voy a convencer a los demás. ¿Sí? Imagínense un líder,
bueno muchachos, ahora sí pues pongámonos las pilas, de verdad que es que vamos perdiendo el partido. Si ustedes de verdad no se ponen las pilas, vean esto, pues... Entusiasmo. En cambio, en el entretiempo van perdiendo el partido y el verdadero líder, ¡chuo! Es que ustedes den garra, sacudite, y lo empieza a motivar bastante, y obviamente la respuesta en el segundo tiempo es que remontan un marcador y posiblemente ganen. Lo propio ocurre, entonces, si hay una disciplina, eso significa que para yo tener disciplina tengo que tener también una capacidad de convicción, pero una convicción en lo que yo hago, ¿sí?, y en lo que sé que son capaces de hacer aquellos que están conmigo, es decir, el equipo, ¿sí? Es que la característica mayor de un líder debe ser saber orientar. Claro, y ese que orienta, entonces, ¿qué pasa? Que confía en su equipo, ¿sí? Yo tengo un equipo bueno, yo confío en ellos, y entonces se atreve a delegar. Y ese es el secreto de un buen administrador. En ese caso, ese cerebro le puede dar la orden al corazón de que haga tal cosa, al hígado de que haga tal cosa, al colon de que haga tal cosa. Y entonces hay una coordinación perfecta porque el líder realmente está convencido de que puede llevar la batuta, pero además confía, insisto, en su equipo. Si ese equipo siente que hay confianza, entonces todos deciden trabajar al unísono. Y responden. Y eso es maravilloso. Y por supuesto, pero no responden como una obligación, sino con el placer de hacerlo, y entonces se disfruta lo que cada uno hace. Y no le importa si sea cabeza o cola, sino que sabe que están integrados dentro de una única unidad, y cuando se recupera la unidad, se recupera también toda la integridad. Recuperar la integridad es entender que la salud es una sola y que no, ahí es donde fracasamos normalmente en el enfoque de nuestra medicina convencional, porque frecuentemente el enfoque de nuestra medicina convencional dice tratemos el estómago, o tratemos el hígado, o tratemos el colon, y entonces hoy estoy enfermo del colon, voy donde el gastroenterólogo y me manda una cosa para la motilidad del colon, pero eso me cayó mal, me dio dispepsia y me puso a hacer un reflujo, y resulta que ya me dio una sinusitis y tengo que ir donde el otorrino. Entonces el otorrino me trata, y como también me tiene que dar más antibióticos y posiblemente antiinflamatorios, esos tienen que poner metabolismo renal, entonces me voy para donde el nefrólogo que me trate la afección que ya me creó, que se alterara la creatinina, y como se alteró la creatinina, posiblemente las transaminasas también, me voy para donde el hepatólogo. Y cada uno empieza a tratar, y es ahí donde llegan esos pacientes y uno encuentra 20 medicamentos. Por Dios, ¿usted a qué horas come? ¿Sí? Porque está como una gallina picando y se fija uno, y en realidad necesitaba 2 o 3, pero cada uno dentro de su especialidad especialmente perjudicó a su paciente. ¿Por qué? Porque con la mejor de las intenciones entendió que el cuerpo estaba completamente separado, que era una estructura mecánica y no una cosa fundamental que tiene que ver con la teoría general de sistemas, que describe simplemente que todos son componentes de un sistema. Y ojo, es muy distinto ser partes de un sistema a ser componentes de un sistema. Es decir, nos sentimos integrados en eso. Si eso ocurre, entonces también, si hay esa disciplina, digamos que hay un timing, una especie de reloj interno que le dice al cuerpo, hey, ya, es hora, actívense, ¿sí? Es eso que lo llaman como algo así como poder y voluntad, que a las 5 de la mañana te levanta y te dice, hey, hora de hacer ejercicio. 5 de la mañana tampoco. Este es muy patriota, ¿sí? Pónganse a pensar. Normalmente, yo creo que todos los que estamos aquí en promedio nos levantamos tipo 6 de la mañana, ¿está bien? Ya no madrugué mucho todavía. Sí. Digamos que el promedio es ese. ¿Qué pasa si te levantas todos los días a las 5 de la mañana en lugar de a las 6? ¿Ah? Le rinde más el día. Eso, yo puedo perder una hora de sueño en la visión del pesimista, pero puedo ganar una hora más en la visión del optimista. Y el optimista dice, si me gano hoy una hora, eso significa, ¿cuántas por semana? 7 por semana. ¿Cuántas al mes? 30 horas más o menos al mes, ¿sí? Eso
Es interesante uno ahorrarse 30 horas, pero no significa que es que dejé de dormir más, no, posiblemente me acosté un poco más temprano, cuando mi cuerpo estaba mucho más fatigado, no estaba aportando tanto, no estaba dando el rendimiento que era, entonces me ahorré una horita de descanso. Pero ese que duerme a partir de las 12, 1 de la mañana, dejó de secretar una cosa que se llama melatonina, GnRH, parte de la dopamina, parte de la serotonina, porque se secreta en su mayor parte entre las 10 y las 2 de la mañana. Por eso jamás va a ser igual de reparador un sueño diurno al sueño nocturno. Ese que tiene turnos todas las noches y al día siguiente cree que por dormir 12 horas repuso. Mentira. La fisiología del cuerpo es esa. ¿Qué hacemos? Es que eso es parte del sello que cada uno de nosotros trae. Pero si madrugamos y entonces le aceleramos un poquitico, no quiere decir que inmediatamente yo tenga que entrar en una cosa vertiginosa. No. Esa primera hora yo la puedo dedicar a preparar lo que voy a hacer durante el día, a visualizar lo que voy a hacer durante el día. Si yo solamente hiciera eso, yo quiero terminar este trabajo, lo voy a hacer de esta manera, voy a conectarme con este grupo, creo en mi mente esas relaciones, esas redes que me van a permitir obtener al final el fruto maravilloso del día, y entonces se me va a hacer mucho más fácil porque ya fabriqué el mapita. Yo con el mapa me desplazo mucho más fácil que si me tiran en el centro y me dicen vaya a tal parte, pero ¿por dónde? Pues no, me toca empezar a ensayar, y ese ensayo y error me puede costar mucho desde el punto de vista energético. Es decir, estoy diseñando ya una cosa. Vamos a terminar por hoy en esta partecita. Si yo le pongo el timing, pongámoslo así, timing al cuerpo, entonces empiezo a encontrar que digamos, se revelan otros ritmos, y empiezo a encontrar que las pausas son diferentes, y eso significa que también aprendo a economizar mucha energía si respiro de manera adecuada, encontrándome en las pausas, y si me encuentro en las pausas también voy a poder empezar a expresar y a manifestar todos los talentos de los que yo estoy hecho. Cada uno nació con talentos. Esto es una verdad casi que innegable, ¿sí? Y si cada uno tiene talentos, ¿cuál es la responsabilidad? Desarrollarlos. Claro, desarrollarlos, entregarlos, manifestarlos, expresarlos, darlos, ¿sí? Si no fuera así, pues no hay un pecado más grande que quedarse con los talentos. El que sabe cantar debe cantar, el que sabe escribir debe escribir, el que sabe manejar un equipo debe manejarlo, pero no a su antojo, sino, insisto, como equipo, como esa jerarquía que veíamos ahí. Lo propio ocurre en cada parte del cuerpo. Entonces, en esas pausas donde yo visualizo cada cosa, tanto mi energía de la red de colágena, como la energía de la red vascular, como la energía de la red nerviosa, empiezan a dialogar, se empiezan a poner de acuerdo, y entonces yo ya no voy así como tambaleando, sino la que aquí y la ahora. alguien me está ayudando a estabilizar y sé distribuir. En una empresa, el gerente de la empresa le dice al departamento de publicidad: hagan esto porque vamos a sacar este producto, departamento de producción, y ustedes que tienen que ver con la logística de la cosa, tienen que empezar a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno empieza a hacer lo suyo, pero finalmente empiezan a fusionar lo que cada uno produjo, ¿sí? ¿Por qué fracasan la mayor parte de las empresas cuando alguien dice: no, yo me retiro, ya es el momento de que yo empiece mi propia empresa? ¿Por qué fracasan? Porque no hay un plan de vuelo. No hay un líder. Y si no hay un plan de vuelo, pues no puede haber una estrategia, y si no hay una estrategia, pues es muy probable que en el primer obstáculo yo me derrumbe y diga: yo no voy a seguir botando mis ahorritos aquí. Claro, para que haya eso tiene que haber un proceso de liderazgo. Bueno, yo creo que ahí nos vamos orientando a que detrás de todo esto, en la creación de las redes, lo que estamos haciendo finalmente no es otra cosa que apostándole a la excelencia misma, Es decir, la excelencia no tiene que ver
una pool de conocimientos necesariamente, sino con la capacidad que yo tenga de utilizar los que ya tengo, de tener esos recursos que puedan fluir de manera espontánea y libre para que realmente puedan alcanzar su potencial. Hay gente que tiene muchos recursos, pero no sabe cómo explotarlos o no sabe cómo ponerlos al servicio de. Y detrás de todo esto, está esa palabrita que tanto hemos mencionado. ¿Sí? Servicio. Si hay la capacidad de servir, empezamos a cambiar por completo la realidad. Y eso mismo ocurre en el cuerpo. Entonces entendamos finalmente, para redondear, el cuerpo es una estructura de redes. Hay una red vascular, una red neural, una red nerviosa, una red de colágena, pero hay redes que se están comunicando. Cada celulita del hígado se tiene que comunicar con la otra, y si no, esos no serían hepatocitos, entonces no se reconocen y empieza el hígado graso. Cada celulita del estómago igual, si no se está reconociendo, entonces no se comunica con ella, y finalmente empieza a haber una cosa que es un rechazo, y ese rechazo es un reflujo, y ese reflujo va a quemar las paredes del esófago y va a producir 50.000 alteraciones. Y si eso no ocurre y no se corrige, entonces empieza a haber una disfonía crónica. ¿Por qué? Porque se inflamó esa mucosa de las cuerdas bucales, y la manifestación es probablemente una cosa como estas. Se le va la voz, por supuesto, pero si se le va la voz, entonces se altera y se hace un nudo en la garganta que va a tocar la tiroides, y de ahí para allá. Entonces fíjense, todo está conectado con todo. Entendamos ese mensaje. Alejo, un hígado graso, que eso no entiende, el que no sepa todas estas cosas, que el hígado graso así que está grasoso, por decirlo así, pero está lleno de miedos, está lleno, enfermo. ¿Cuánto decís un hígado graso? Sí, será miedos. ¿De rabia? Iras. Más bien, iras, porque el hígado maneja las iras. Y muchas veces esas iras son iras contenidas, disimuladas. ¿Sí? Tan querido. ¿Sí? Y mientras tanto, ¿sí? Y eso es peor que cualquier cosa, porque el otro siquiera expresa: vos sos un desgraciado, y lo sacó todo, ¿sí? Pero el que se la tragó, claro, yo te estimo mucho, desgraciado, ¿verdad? Y está tragándose por eso. Entonces, ¿qué pasa? Está disimulando, está camuflando esas células del hígado, y una buena manera de camuflarse es entre la grasita por allá metido, ¿cierto? Y se forma un hígado graso. Obviamente yo le estoy hablando aquí en un sentido figurado, esto es mucho más complejo de lo que yo les estoy diciendo, pero es para que entendamos que la fabricación de cada pensamiento, de cada emoción, de cada movimiento que estamos haciendo desde el interior, necesariamente va a hacer que la caricatura de lo que vivimos internamente se refleje externamente. Entonces, si vamos a consolidar redes, insisto, tenemos que consolidar nuestras propias redes antes de consolidar con lo que hay de afuera, ¿sí? Cuando yo consolido mis propias redes, ya me doy cuenta que esto no era afuera, que esto también es mío, que esto hace parte de mi única unidad, que en un principio se puede llamar núcleo familiar, pero después se puede llamar núcleo social, mi barrio, y después se puede llamar comuna, o después se puede llamar ciudad o país o planeta, ¿sí? Pero cada vez se está haciendo más incluyente. Lo bonito de esto es que siempre, insisto, hay más inclusividad. Ya no es simplemente una cuestión de responsabilidad, sino de participatividad e inclusividad, que son los tres primeros portales del alma: responsabilidad, participatividad e inclusividad. Esos tres primeros portales del alma ya casi que nos preparan a nosotros para entender que no estamos solos y que es el momento de que empecemos a consolidar las redes. ¿Bien? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Entonces vamos a terminar haciendo la meditación en unos momentos. Bueno,